Una película, un clip, una publicidad, un libro, un dato, una parte dentro del todo con relatos poco conocidos. En Funky Business armamos y desarmamos historias en corte y confección. ...18:43, linda versión la de que acabamos de escuchar. Preciosa. De Echo y los Hombre Conejo, con ese tema que hizo más conocido de Doors. Muy linda canción, sonaba muy... si había una banda que podía hacerlo era esta, justamente. Y la voz le daba la profundidad Tal del cual. peso, ¿no? Hermosa. Nos vamos a meter en un tema que es más álgido, si se quiere, que es el de las inversiones. Bueno, hablábamos de inversión en real estate, ahora nos vamos como al otro lado de la vereda. Sí. No digo la vereda de enfrente, porque... Exactamente, para el otro Claro, lado. no quiero decir la vereda de enfrente, pero sí tratar de conocer un poco Otra todo el realidad. contexto. Exacto, gracias, Cari, por poner las palabras Sí. precisas. Y esta investigación que lleva a cabo la gente de Nación Inquilina, o mejor dicho, el El texto, informe de tejido urbano. claro, es muy bueno porque permite como desmembrar la situación de los inquilinos en Buenos Aires y en Argentina en particular. Pero de ahí se desprende un dato que le voy a pedir al autor de la nota, y quien está en comunicación ahora, que nos ayude a entender, que es el tema de los jóvenes de Buenos Aires se emancipan más que los jóvenes de la provincia de Buenos Aires, y quiero saber qué encontró detrás de eso. Estamos en comunicación con Matías Araujo, él es investigador de la Fundación y autor de Nación Inquilina, justamente, de la Fundación Tejido Urbano, quiero decir, que conoce en profundidad este tema. Matías, ¿cómo te va? Vivi, Cari y Leandro, te saludamos. Hola, Lean, Vivi, Cari, ¿cómo están? Muy Un bien. saludo a todos los oyentes que están escuchando. Muchas gracias. Bueno, ¿es así el dato? O sea, ¿es verdad que los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires se emancipan más que los de la provincia de Buenos Aires? Bueno, de hecho, ese es un dato que nosotros queremos discutir. Ah, bien, me gusta. Ujú. Hola. Sí, te escuchamos Ahí, perfecto. hola. Sí, te escuchamos Ahí está, bien. perfecto, bien. Sí, dale. No, ese es el dato que nosotros queríamos llegar a discutir, porque uno, por lo general, cuando hace este tipo de índices, uno saca lo que saca la Ciudad de Buenos Aires, que saca 18-21% en emancipados, en no emancipados, contra la provincia de Buenos Aires, que te da 37-40%, y ahí nos estamos olvidando de un factor muy elemental, que muchas veces esta dinámica es metropolitana. Entonces, si bien por ahí muchas veces los jóvenes de capital se emancipan, también son muchos los jóvenes de capital que van a la provincia de Buenos Aires a encontrar esas oportunidades de emancipación, y esa dinámica metropolitana muchas veces no la podemos captar. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos a desmembrar o tratar de entender qué estaba pasando detrás? Bueno, decir, ¿qué pasa con esa emancipación a través de su principal vehículo, que es el alquiler, y cómo son las personas que realmente se terminan emancipando, qué características tienen, para entender si es una cuestión de ingresos, si es una cuestión de que se casaron, si es una cuestión de que pasó algo en su vida. Bueno, todas esas características las estamos tratando de encontrar. Cuando vos hablas de emancipación, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de jóvenes hasta qué edad? Más o menos. Nuestro estudio lo que abarca es jóvenes de 25 a 35 años Ajá. de la ciudad de Buenos Aires que viven, que en verdad estudiamos si viven o no con sus padres, Sí. o si son jefes de hogar y sus padres viven con ellos. Ah, Es ok. decir, o que nunca se fueron de su casa o que volvieron a su casa para, por ejemplo, mantener este hogar. Ujú. Ok, pero siempre tiene que ser la casa materno-paterna donde están viviendo, cualquiera sea la situación. No. Exacto. Ok. Y te hago una pregunta más, si se quiere, antropológica o sociológica. El conurbano también permite, con terrenos más grandes, por ejemplo, o la provincia de Buenos Aires en general, que por ahí mi hijo viva atrás. O sea, el mismo terreno, Sí, mismo terreno divisa pero en el atrás, fondo, en el sí, fondo. claro, ¿Y eso sí. cómo se contempla? ¿Como que vivo con mis padres o que no vivo con mis padres? Es una linda pregunta. No, como esto es una cuestión declarativa, porque esto se recoge Ah, en la ok, encuesta trimestral de ocupación e ingresos. Claro. Básicamente, el fenómeno que vos describís pasó mucho en lo que era el 2010. Mira. De 2009 a 2014, más o menos, que fue un boom de esa parte, vos tenías que los padres, generalmente en el conurbano, ocupaban la parte de adelante, que era la parte de atrás. Y esa Claro. parte de atrás se fueron construyendo los hijos para tener su pareja, sus hijos y otras cuestiones. Ujú. Por lo general, esto se toma como dos viviendas por separado, Claro, salvo claro. que el hijo declare que no es así, pero en la mayoría de los casos las encuestas recogen que son viviendas separadas. Ujú. Clarísimo. O sea, tiene que ver con quién está, digamos, soportando los gastos de la casa, con quién está siendo jefe de familia. Exacto, estamos refiriendo netamente al hogar, que es quién se hace cargo de los gastos y Ujú. cómo se sostiene ese hogar específicamente, quiénes Claro. comparten la olla de comida, básicamente. Claro. Mm.
Claro, tienen que, por ejemplo, sentarse en la mesa y comer todos juntos. Claro. Esa es la definición de hogar. Y ahí lo Eso que es nosotros difícil. encontramos, o sea, nosotros, Claro. ¿qué hicimos? Lo primero Pero, perdón, es entender... o sea que tiene una Sí. parte también de percepción de cada uno, de cómo se percibe cada uno, si está compartiendo o no la casa con los padres, por ejemplo. Sí, porque es declarativo, como Claro. digo. Claro. Eh, Pero, perdón, ¿es Sí, así o no? Sí, no es así. Bueno. Termina siendo relativo, entonces es Tal en cual. verdad como uno en definitiva percibe, declara ante sí. esa Se encuesta. percibe, claro. Matías, tengo una pregunta que por ahí es más profunda, porque tiene que ver, si tuviéramos, o sea, soy un especialista en el tema de los inquilinos, ¿no? Si tuviéramos que definir cuáles son hoy, a diciembre de 2025, con todo lo que hemos pasado en los últimos años con idas y vueltas de la ley, etcétera, ¿cuáles son los 3 issues o los 3 problemas más grandes que estamos teniendo los argentinos a la hora de alquilar, digamos? Más allá de que puede ser los precios, obviamente, pero si en tu búsqueda constante de información, ¿cuáles serían esos 3 o 4 o 2 problemas más importantes? Yo te diría, tenemos una cuestión general que tiene que ver con la sostenibilidad, es decir, cómo se sostienen estos alquileres y Ujú. cómo uno se va enfrentando con su ingreso a pagar el alquiler y qué le queda para cumplir las canastas, básicamente, Claro. si puede comer, si puedo darme algún tipo Vestir de a sus gustito. hijos. Claro, y cómo es esta composición del hogar. Y después Ujú. tiene que ver con situaciones muy particulares que nosotros analizamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el universo de madre o padre soltero? ¿Qué pasa Claro. en el universo de jubilados? ¿Y qué pasa en el universo de jóvenes? Ujú. Esos son como los 3 universos más duros que ahí tienen situaciones particulares. Y después Ujú. tenemos el universo grande, que es de sostenibilidad. Que te diría, hoy no es un problema de oferta, porque la oferta está, el precio del alquiler se estabilizó. Lo que Ujú. está pasando es que el ingreso, o sea, Claro. cuánto es el costo de vivir, no es tan Ujú. sostenible para las personas. Ujú. Claro. ¿Y qué pasa con las garantías? Que es otro tema, ¿no es cierto? Digo, en algún momento dependías de que un familiar, amigos, lo que sea, te presten una garantía para que vos puedas alquilar. Luego apareció la modalidad de, bueno, de comprar una garantía, ¿no? Sí, no, ¿Cuál el es la servicio. modalidad que está más en auge ahora, desde lo que estás mirando vos en el mercado? Y qué está pasando con todo eso, ¿no? Porque también es un costo bastante importante el de comprar una garantía. Totalmente. Desde la caída de la ley de alquileres con el DNU 70 del 2023, que fue cuando asumió el gobierno de Javier Milei, Mm. nosotros lo que tenemos ahí es una diversificación de lo que es la forma de poder garantizar ese ingreso. Vos lo que tenías históricamente era la garantía propietaria, si no Ujú. buscabas un seguro de caución, o te Claro. ibas a las típicas fianzas o seguros que te daban una fianza, no sé si puedo decir marcas, pero Mm. Ujú. hay una muy conocida que siempre aparece que es Finaero, Aseguraro, entre otras. Sí. Ujú. Esas metodologías siguen estando. Ahora lo que empezó a pasar es, no sé si ustedes tienen este dato más fresco, pero dentro de lo que es la formalidad del alquiler, la mayoría de las personas arreglan por fuera de la formalidad. Claro. Solo el 10% de los contratos están registrados correctamente y por lo tanto cumplían con ese tipo de requisitos. Luego tenías todo otro universo que en verdad cumplía con que sobre todo lo vemos hoy en día, que es un aumento del depósito. Mm. Entonces, vos hacías un depósito en dólares muy alto, que significaba 3 meses de alquiler o 4 meses de alquiler, Ujú. para poder ingresar y que servía de garantía por cualquier tipo de ruptura o de inconveniente que existiera con el inmueble. Mm. Entonces, hoy lo que vemos es, dentro de la informalidad, que es donde mayormente se operan este tipo de transacciones, que es dueño directo, sin contrato, entre otras cuestiones, lo que existe es un depósito mucho más alto. Las Ujú. personas tienen que poner el mes de adelanto y el famoso mes de depósito no es un mes de depósito, sino que termina siendo 3 meses de depósito, 4 meses de ¿Y depósito, cómo se y llega a eso? ahí O varía sea, si es en dólares o no. claro. Y de acuerdos, de común acuerdo, o sea, dueño... No, y porque hay obvio, mucha pero demanda, digo, ¿cómo No. porque hay mucha demanda. No, digo, ¿cómo llegan las personas a poder juntar? Magia. Si te cuesta pagar un mes de alquiler, digamos, Piden Pero ¿cómo es más Friends llegan? and barato Family. con caución a veces, depende No, del digo, pero precio de caución. ¿cómo llegan las personas a pagar 5 meses de Friends entrada? O and sea, Family, piden eso... plata. No, está Bueno. bien. Primero que le estoy preguntando a él a ver qué nos dice. Y segundo, que lo que digo es si eso tiene si se notó alguna repercusión en una retracción de los alquileres o de la gente que se vuelve a vivir con los padres o algo por el estilo, si lo tienen medido en estos 2 años. Es tal cual lo que estás diciendo. Mm. De hecho, vos Claro. tenés que
Hay un prejuicio por lo general respecto al mundo de los inquilinos, en el cual te dicen, bueno, no van a pagar. Y la realidad es que la mayoría, y de hecho hay varias encuestas Paga. que lo demuestran, Sí. que lo primero que paga la persona es El la alquiler, casa, es el alquiler. claro. Cuando no puede pagar, empieza a pedir plata. Y cuando no puede sostener esa situación, se va directamente. Claro. O sea, las causas de desalojo han bajado muchísimo en los últimos años. Ujú. No es un problema general el tema del inquilino que se te queda, sino más bien es el problema del inquilino que no puede, que tiene que rotar muy fácilmente. Claro. Lo seguro que tenés hoy en día en Argentina es una alta rotación en los alquileres, un cambio en las estrategias familiares, que quiere decir que, por ejemplo, no puedo llegar a pagar, invito a un amigo, invito a un familiar a que venga a vivir conmigo, o, caso inverso, me vuelvo a la casa de mis padres, me voy a vivir con otra persona, empiezo a buscar cómo compartir esos gastos. Y eso se ve automáticamente, por ejemplo, o en el índice de emancipación, que aumenta automáticamente, o en el hacinamiento, cómo crecen los tamaños de los hogares y cómo Ujú. crecen el nivel de hacinamiento en estas viviendas. Claro. O sea, vos decís que... Un dato que nosotros siempre Sí. traemos Sí. a colaciones, nosotros lo que hacemos es analizar, por ejemplo, un alquiler promedio más una canasta básica total, cuánto se te lleva del ingreso. Ujú. Y a partir de eso decimos si es sostenible o no Claro. poder alquilar. Y ahí lo que Ujú. nos da es, por ejemplo, cuando aumenta el índice de sostenibilidad, es decir, que la gente no es sostenible poder sostener ese alquiler, a los 3 meses sube los no emancipados, es decir, vuelven los pibes a vivir en la casa de sus padres. Ujú. Y esto es algo anticipatorio. Mm. Durante 3 meses se pueden bancar, pero después de 3 meses eso repercute directamente en un Y- cambio en la estrategia ¿Y habitacional vieron de cómo ese vive la persona. proceso ahora, en estos 2 años? ¿Cómo? ¿Observaron ese proceso en ¿Observaron estos ese 2 años? proceso de aumento de la edad, los números más altos de imposibilidad de emanciparse en estos Sí, en 2 estos 2 años? años vivimos como una fluctuación. O sea, el año pasado fue bastante Ujú. crítico. Nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que es el caso como que el mejor del país, porque en definitiva tiene un bajo, muy pocos jóvenes que no se emancipan, Ujú. nosotros tuvimos un alza hasta el 22% de esos no emancipados. Ujú. Y coincidió en el cuarto trimestre de 2024. Y Ujú. coincidió con que el tercer trimestre de 2024 la tasa de no sostenibilidad del alquiler de estos jóvenes aumentó un 63%. Oh, Dios. 63% de los jóvenes no podían sostener con sus ingresos en el tercer trimestre de Ujú. 2024 su alquiler. Y Claro. eso automáticamente pasó del 18% de no emancipados a un 22%. Ujú. Y la relación es clarísima. Claro. Ahora, cuando mejora la situación económica y empiezan una mejora de ingresos, por ejemplo, pasamos del 22 al 20 de vuelta en el primer trimestre de 2025 y al Ujú. segundo trimestre de 2025 llegamos a un 19%. Ujú. Entonces, ahí lo que tuvimos es, el año pasado, un momento muy álgido al principio, donde hubo un reacomodamiento en las variables macroeconómicas que significó un incremento en el costo de vida, un incremento, un estancamiento en el salario y Ujú. altos niveles de inflación, que luego se fue acomodando a lo macro y permitió que algunos jóvenes que antes que estaban en situación de clase media, vuelvan a poder alquilar. Claro. Ujú. Lo que no cambia es la situación de vulnerabilidad. Claro. El que es vulnerable no cambió. No, claro. Ni Pero hablemos de perdón, ¿eso comprar, fue ¿no? solo en Capital o este mismo proceso lo ves también en otros lugares donde evalúan? Por ejemplo, Si bien en este la provincia. proceso lo hicimos con más profundidad en Capital, el proceso general en el resto del país, salvo en algunas ciudades del norte, donde en el norte del país nosotros tenemos una cuestión más cultural, que es Ujú. más común vivir con los padres por una claro. cuestión del sistema de cuidados, entre otras cuestiones. Te Por hago- ejemplo, cuidar a tu abuela, entre otras. Claro. Claro. Te hago una pregunta también, al menos la última de mi parte, que también tiene como una mirada más antropológica, si se quiere, o sociológica, si me permite la expresión. Corregime si me equivoco, pero en la ciudad de Buenos Aires la población se mantiene más o menos estable de los últimos 40 años, siempre somos 3 millones de habitantes. Sin embargo, los que vivimos acá vemos que hay desarrollo inmobiliario. O sea, hay mayor oferta y menos gente que vive, siempre vive lo mismo, pero la oferta no crece. ¿Cómo es esa relación? No, lo que fue cambiando ahí fue si bien no tenés un incremento de viviendas que no están siendo ocupadas, vos lo que tuviste fue un cambio en el proceso familiar. Ujú. Entonces, Ok. antes las personas vivían en unidades familiares de 4 personas, de 3 personas, y hoy en día tenés muchos hogares unipersonales, Claro. tenés Clarísimo. mucha gente viviendo sola, tenés Ujú. muchas personas, por ejemplo, padres separados, que antes con el divorcio, por ejemplo, eso no estaba, y Clarísimo. a partir de la normalización del divorcio, vos tenés padres separados que viven uno en alquiler, otro en propiedad, o los dos en alquiler, y Ujú. se van turnando el hijo.
por el régimen de tenencia. Entonces, todas estas modificaciones. El alquiler, siempre recuerden esto, que el alquiler es el que absorbe cualquier tipo de cambio en la dinámica social del país. Entonces, cualquier cambio social que ocurra, automáticamente el mercado de alquiler es el que absorbe esta demanda. Y eso se traduce, por ejemplo, jubilados que hoy están que no pudieron acceder a la propiedad en los últimos 20 años. Bueno, esos están en un mercado de alquiler y están en soledad. Entonces, vos tenés un mercado de alquiler que va absorbiendo ese tipo de cambios sociales al mismo tiempo que tenés un proceso de globalización de la ciudad de Buenos Aires en el cual hay mayor cantidad de estudiantes, no solo inmigrantes internos, sino también migrantes externos, que ha crecido, por ejemplo, de 100.000 habitantes, de 70.000 estudiantes extranjeros en el 2005, pasamos a más de 130.000 estudiantes extranjeros en lo que va de 2020, en la última cifra de 2024, y esa duplicación de estudiantes extranjeros, la masificación del turismo, más los cambios en la estructura social y económica de nuestro país, han llevado a que el mercado inmobiliario responda de esta manera. Claro. Al mismo tiempo que la vivienda se concibió como una reserva de valor. Entonces la gente, en vez de invertir en el banco, pone la plata en una vivienda y a partir de eso genera cierta rentabilidad, aumentando así de cierta manera la cantidad de vivienda disponible en alquiler. Claro. Yo tengo una sola última pregunta que tiene que ver con una tendencia que creo que se está dando en el mundo, que es esto de que vos mencionaste recién, de compartir la vivienda, que también se está empezando a dar en gente mayor, ¿no? Roommate. Claro, conseguir a alguien que bueno, que sea tu amiga, amigo, no importa, para compartir los gastos de alquiler. ¿Eso lo estás notando en Buenos Aires, más allá, digamos, de las ciudades en las que uno por ahí comparte con un amigo o compañero de facultad? ¿Se está expandiendo el fenómeno o es algo que, bueno, todavía no llegó? El fenómeno de compartir vivienda, si bien aumenta, todavía no es notable en la ciudad de Buenos Aires. O sea, se puede percibir, se llama, generalmente se suele llamar estudiantificación o cohousing, pero esos fenómenos todavía no son tan extendidos en la ciudad de Buenos Aires. Por una cuestión básica, acá en Argentina la cuestión de la confianza todavía está como medio licuado, o sea, uno no se va a vivir con cualquiera. No, claro. Cosa que en el resto del mundo hay ciertas pautas de convivencia o ciertas pautas culturales que permiten que eso ocurra a través de reglas de mercado. Como acá las reglas de mercado y las reglas sociales no están todavía bastante claras y todavía están en un proceso de transformación, no es un fenómeno muy común. Matías, te agradecemos pero muchísimo esta nota con nosotros. Fuiste muy, muy claro y la verdad que generaste como una muy buena digamos, base de información para muchos temas. Así que te agradecemos mucho la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan una muy linda tarde. Igualmente. Matías Araujo, bueno, es autor de un texto que tiene que ver con todo el mundo inquilino, se llama Nación Inquilina. Y es... ¿Dónde se puede leer el texto o el...? No, es un libro. Es un libro. Y es investigador de la Fundación Tejido Urbano.